Bien, en primer lugar quiero pedir disculpas por lo ocurrido esta noche, pues debido a eventualidades no se pudo dar el live como queríamos. Y bien, aquí estoy para hacerles un pequeño resumen y tocar algunos puntos que se iban a tocar esta noche. Bien, para dar contexto, hablemos de cuatro características básicas, cuatro características bases de la voz, las cuales nos ayudarán a comprender todo esto, que son el timbre, el tono, el volumen y la tesitura. Bien, comenzamos con el timbre. Digamos que en el ámbito vocal, el timbre es como tu huella digital. Es lo que va a distinguir tu voz de cualquier otra que exista en el mundo. Sí, en el mundo pueden existir voces que sean muy similares, pero ojo, nunca existirán dos voces totalmente iguales. Esto es imposible. Y sé que muchos, aunque no sean cantores, han escuchado frases tipo, pero tú hablas igualito que fulanita de tal, o sea, su voz se parece muchísimo. O, por ejemplo, pero ve acá, tú cantas idéntico a fulano de tal, oye, pim pum, 2 gotas de agua son esas voces, pero no. Se podría decir que esto proviene del hecho de que muchas veces se confunde el timbre con otros términos como son el tono de voz, el volumen y hasta la forma o más bien el estilo de canto. Pero bien, sin más preámbulos, es necesario resaltar que el timbre puede ser brillante u oscuro. O vamos a asociar estos términos para mayor entendimiento o mejor entendimiento, aunque de una forma un poco errónea, a chillón o grueso respectivamente. A menudo, esto del timbre puede ser confundido con el tono, pero repito, no es lo mismo. Y ya veremos por qué. Pues bien, el tono es la frecuencia con la que se emite la voz. O sea, si la frecuencia es mayor, la voz será, el tono será agudo o más finito para mayor entendimiento. Y si la frecuencia es menor, pues el tono obviamente será grave o más grueso. Tenemos también el volumen, el cual es la cualidad que va unida a la potencia y a qué tanto aire usualmente se utiliza o tomas al momento de hablar o cantar. Entre más trabajes en temas de respiración, más podrás aumentar esta capacidad del volumen de la voz, sin que necesariamente esto implique gritar o vocear, pues muchas veces tendemos a gritar en busca de un mayor volumen. Y esto es algo que a la larga o incluso a la corta nos hará mucho daño en la voz. Bien, pasamos a la tesitura, la cual es el resultado de la voz acomodada con notas musicales. O sea, se puede decir que tu tesitura es qué tan alto o qué tan bajo tú puedes llegar de manera cómoda. Bien, tenemos que tener esto presente, de manera cómoda, pues este término se puede llegar a confundir también con rango vocal, que es prácticamente lo mismo, es qué tan alto o qué tan bajo tú puedes llegar, pero dentro de distintos parámetros. Bien, ya que conocemos estas características básicas, podemos pasar a hablar de las cuerdas vocales, las cuales son las principales responsables de la voz humana. Y muchos pensarán, pero cuerdas vocales, y nosotros tenemos 2 cuerdas dentro del cuerpo. Pues no. Las cuerdas vocales funcionan como unos pequeños músculos elásticos ubicados dentro de nuestra laringe, los cuales al cerrarse provocan un choque entre el aire y estos mismos, el cual las hace vibrar y produce de esta forma el sonido. El tamaño de estas puede variar en función del sexo, la estatura, el peso y la edad de la persona, produciendo así las condiciones que ayudan a diferenciar el tono de voz de cualquier persona que exista. De forma que cuanto más finas y más cortas sean las cuerdas vocales, más femenina o afeminada será la voz. Y por el contrario, cuanto más gruesas y largas sean las cuerdas vocales,
podemos decir que más masculina o más fuerte, robusta sonará la voz, y así sucesivamente. Bien, ya que conocemos estos términos básicos, podemos entrar a hablar de cómo transportar los cantos en el camino neocatecumenal. Como ya sabremos, cada canto está escrito en una tonalidad específica, la cual, pues por nuestra tesitura, tal vez no nos permita ejecutar dicho canto, y muchas veces, debido a que se nos ha inculcado que debemos interpretar el canto con mayor fidelidad posible, tendemos incluso a vocear para alcanzar la tonalidad de dicho canto, o simplemente nos quedamos ahogados en nuestra voz. Pero bien, tranquilo hermano, que en este video te traigo el verdadero trucazo, y es que podemos cambiar este canto de tono a nuestro parecer y cuando nos sea necesario, para poder adecuarlo a la perfección a nuestra voz, de forma que no tengamos que gritar o forzar nuestra voz al momento de cantar. Muchos, como yo, al inicio pensarán que para esto del transporte se necesitan conocimientos profesionales en el ámbito de la música, pero no, claro que no. No es debidamente necesario esto. Todo esto, solo nos resta conocer que la escala genérica, o bueno, solo nos resta saber que existe una escala genérica que todo el mundo conoce, la cual es do, re, mi, fa, sol, la y si. Fácil como eso. Y bien, la cual se repite, digamos que de forma infinita, tanto para arriba como para abajo. Y de forma, se puede decir, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y así sucesivamente. Pero bien, sabiendo esto, debemos conocer qué distancia existe entre cada una de estas notas que conforman esta escala musical genérica. Pues esto es lo que nos ayudará esto es lo que nos facilitará el trabajo al momento de transportar cualquier tonalidad. Por ejemplo, entre do y re tenemos una tonalidad, lo mismo pasa entre re y mi. Pero ¿qué pasa? Entre mi y fa tenemos medio tono de distancia. Y así pasa entre si y do, medio tono de distancia. Mientras que entre fa y sol tenemos un tono de distancia, sol y la lo mismo, y la igual, y la y si por igual. Y muchos preguntarán, pero ¿y qué pasa si el tono es menor, o sostenido, o bemol, o de séptima, etcétera? No importa. Con que usted sepa esto anterior, el tono puede ser mayor séptima o bemol novena, y con que usted calcule la distancia entre ambas tonalidades, basta para hacer el transporte. Ojo, esto funciona tanto si está transportando el canto a una tonalidad más aguda como si lo está transportando a una tonalidad más grave. Y bueno, también tenemos la cejilla, que es algo que nos facilita totalmente todo esto. Pues aquí, como podrán ver, en la guitarra, en el puente de la misma, tenemos distintas líneas, ¿cierto? Entonces, cada línea de esta nos ayuda a subirle medio tono a la tonalidad original de la guitarra. Por ejemplo, aquí tenemos una tonalidad cualquiera, pero si utilizamos la cejilla o por ejemplo, aquí tenemos mi mayor, pero si utilizamos la cejilla en el primer traste, le subimos medio tono a ese mi mayor, de forma que ya tenemos un fa mayor, y así sucesivamente. Bueno, pues ya llegados a este punto, quisiera darte estos tips de cantor a cantor. Primero, antes de cantar, ora. Pídele al Señor que sea Él quien cante por ti al momento de tú pararte en el ambón. Segundo, cuando te pares en el ambón, ten actitud. Expresa con tu cuerpo y con tu voz eso que estás cantando. Pues, como sabemos, hay distintas clases de cantos. Por ejemplo, tenemos cantos, salmos, himnos, aclamaciones, etc. Y cada uno con su estructura propia y por tanto una expresión distinta. Dice San Agustín, cuando el salmo llora, llora tú. Si el salmo ríe, ríe tú con el salmo.
Y cuando el salmo reza, reza tú también con él. Bien, el tip número 3. Recuerda que no cantas para agradar a la asamblea presente, sino para agradar a Dios. 4. Sé humilde. Recuerda que a quien se enaltece, el Señor le humilla. Te lo digo por experiencia propia. Y ya aquí es donde me es necesario señalar que ser salmista es un don, es un carisma que Dios da. Y a propósito quise hacer esta salvedad de que no es necesario tener la voz más melodiosa para prestar este servicio, sino estar en comunión con Dios, dejar que sea Dios quien brinde este servicio a través de ti y que brinde este servicio a través de ti o de nosotros y tener total disposición de a través de nuestra voz llevar a esta pluralidad que es la asamblea a convertirse en una unidad de culto. Pues como dice Kiko, a una sola voz, con un solo corazón y con una sola alma. Por este motivo te invito, hermano, a que como salmista y con humildad busques la forma de ponerte en comunión con Dios y te enamores cada día más de tu carisma para que puedas dar el servicio con amor, calidad y sobre todo con caridad. Pues muchas gracias, hasta aquí el video de hoy.